Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Foro 506. Hemos querido esta noche continuar con la temática de la educación, de los retos que tiene la educación, en este caso la educación privada superior, también algunas rivalidades que podríamos notar entre el sector educativo público y el sector educativo privado. Vamos a tratar con nuestra invitada, la doctora Silvia Castro, de poder acercarnos, digamos, a las realidades, a los inconvenientes, a esos palos que se le meten a las ruedas de la carreta para, de alguna manera, ralentizar o darle más poder a algunos grupos burocráticos o de pensamiento, inclusive ideológicos, que hacen que en nuestra educación vaya sufriendo con el tiempo un rezago en un momento en donde necesitamos reactivar la economía y en un momento en donde las demandas de puestos de trabajo muy calificados no calzan, no embonan con la oferta de profesionales. Doctora Silvia Castro, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias Luis Fernando, muy agradecida por la invitación. Pues vieras que yo me siento muy contento. Tuvimos una conversación nosotros allá por el año 2017, justamente cuando se celebraba en la ULACID el segundo debate de precandidatos del Partido de Liberación Nacional. Y entonces, bueno, no sé si usted se recordará, pero yo sí recuerdo muy bien, tuvimos una conversación muy sabrosa, digamos, en cuanto que veíamos algunos temas, digamos, que hacen que la educación privada pues encuentre algunos muros, algunos frenos, ¿verdad? Que no la dejan desarrollarse como realmente nosotros necesitamos en nuestro país. La doctora Silvia Castro es ex rectora de la ULACID, además es en este momento presidente del Consejo de Administración de la ULACID. Silvia, he de confesar que esto es un dato que me encanta. Sos una persona activista en las ideas de la libertad, también en el desarrollo educativo y en los derechos humanos. Es decir, tenés un compendio interesantísimo en tu formación. Formó parte del Consejo de los Notables en la reforma del Estado, en el capítulo de reforma del Estado. Vicepresidente de AmCham, la Cámara Americana Costarricense, miembro del Consejo de UCAEP, doctora en Administración Universitaria por la Universidad de Pensilvania, la UPenn, máster en Educación con énfasis en Políticas Educativas Internacionales por la Universidad de Harvard, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown. Y me despertó muchísimo la curiosidad y vamos a iniciar justamente por lo último, que es que usted tuvo una especialidad en estudios latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Es decir, tenés un panorama para poder enfocarnos y guiarnos a través de estos terrenos que estamos sufriendo, aunque no sabemos de dónde vienen los embates. La educación, doctora Castro, es transversal y además tiene un peso relativo muy importante en momentos en donde pedimos, aclamamos a gritos una reactivación económica y la creación de empleo, en donde no sabemos si hay mala intención para que realmente la economía no se reactive o si es una falta de pericia, una falta de conocimiento, una falta de experiencia. Es muy difícil ver las líneas que definen lo malo, digamos, lo malintencionado de la incapacidad. Quisiera, doctora Castro, que pudiéramos abordar desde allí qué es lo que está pasando en Latinoamérica, por qué ya no solamente estamos coqueteando con el socialismo bolivariano, sino que ya prácticamente estamos viviendo un concubinato escandaloso o una relación, digamos, ya muy íntima entre estas ideologías y estamos afectando todo el tejido productivo de toda Latinoamérica. ¿Cuál es su diagnóstico al respecto? ¿Qué nos pasa? Yo creo que el gran pecado que hemos cometido como pueblos es que hemos permitido que el capitalismo y el capitalismo consciente se confunda con otro tipo de fenómenos como el mercantilismo, que ha dado un mal nombre al capitalismo y ha indispuesto a las personas porque en realidad no han recibido frutos, beneficios de esa promesa
que alguien alguna vez les hizo con el capitalismo. Entonces hay una especie de desencanto del que se aprovechan las personas que tienen un simple y sencillo objetivo, que es de llegar al poder para poder decidir de qué forma reparten la riqueza. Y esa es una idea muy atractiva para quien siempre ha estado en el lado, digamos, perdedor de la ecuación, ¿verdad? Y eso es lo que creo que ha pasado. Los niveles de desigualdad, usted bien lo ha visto, solo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, se ha ido incrementando eh, y, y nosotros como país no hemos tomado las medidas correctas para poder generar riqueza, ¿verdad? Porque claro está de que si no hay riqueza, mucho menos hay cómo repartirla o cómo redistribuirla, que son dos temas aparte, ¿verdad? Entonces, sí, en efecto, concuerdo con usted de que ese fenómeno es lo que estamos viendo y que de hecho yo podría atribuir esa como el factor principal de que hay personas y muchas personas que no están recibiendo los beneficios de esa promesa de modelo, digamos, económico. Doctora Castro, y es que ahora se nos viene esta crisis sanitaria, digamos, que de alguna manera hace como la función de esa brisa que levanta la enagua, ¿verdad? Y nos deja desnudos ante un montón de falencias y descuidos que ya veníamos alimentando a través del tiempo. Hoy estoy viendo en Costa Rica dos cosas que me preocupan muchísimo, pero no es Costa Rica. Lo estoy viendo con peruanos, lo estoy viendo con bolivianos, lo estoy viendo con argentinos, ni qué decir con colombianos y venezolanos. Y es que estamos sufriendo un éxodo de mentes, de cerebros. Los muchachos más jóvenes, los muchachos que realmente tienen capacidad, están buscando venirse a los Estados Unidos, digamos, para poder efectivamente esforzarse y disfrutar de los frutos de su esfuerzo sin que sean de alguna manera expropiados, digamos, como se quiere hacer a través de impuestos. El segundo éxodo que me preocupa muchísimo, doctora Castro, es que están yéndose, pero es un éxodo, o sea, en realidad el número no lo dicen, pero familias de clase media que están vendiendo, cerrando negocios, vendiendo propiedades y huyendo hacia los Estados Unidos principalmente. Entonces, ¿qué nos va a quedar en Latinoamérica cuando no tengamos a los muchachos que son el semillero de ideas, de innovación y de capacidad de producción, y por el otro lado la base de una sociedad como la clase media que encuentra por al menos una promesa de futuro en un país en donde si se esfuerza va a obtener recompensas por ese esfuerzo? Vaya pregunta, Luis Fernando, es que es grueso, ¿verdad? Lo que estás diciendo y es cierto. Una sociedad en donde se menosprecia a la juventud, donde se menosprecia la iniciativa, el emprendimiento, en donde se ve por encima del hombro a quien se le ve bien, porque es que eso es una realidad en nuestras latitudes, ¿verdad? O sea, alguien que esté siendo exitoso en su ámbito profesional, en su ámbito personal, es alguien que se le envidia y se le tilda de ladrón y se le tilda de explotador y se le tilda de evasor. Realmente se ve, digamos, la gran diferencia con el país que vos, digamos, se está señalando en este caso, que es Estados Unidos, en donde se celebra el éxito, en donde se admira a la persona que sale adelante, en donde se respeta al que estudia más, ¿verdad? Y no como suele suceder en nuestras latitudes, que se celebra al jugador de fútbol y se celebra a la persona en redes haciendo algún tipo de gracia, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema de desarrollo humano. O sea, estamos hablando de temas de desarrollo humano. O sea, las culturas abiertas son culturas más prósperas, son culturas más educadas, y las culturas más cerradas pues tienen ese tipo de características. Ahora, doña Silvia, en línea directa a lo que estamos hablando,
vamos a tratar de ingresar, digamos, al tema que nos convoca esta noche y que yo realmente he de confesarle que me siento muy satisfecho y muy honrado de tenerla conmigo, porque su opinión es una opinión más que fundamentada. Es decir, usted ha sufrido en carne propia lo que es tratar de llevar una universidad a los niveles más altos de calidad, donde los alumnos salen bilingües, donde tienen ingenierías, donde se ha hecho realmente un esfuerzo para lucirse, no solamente en Costa Rica, sino en el concierto de las naciones. Y yo reconozco en la educación superior privada de Costa Rica que tenemos grandes logros. Por ejemplo, la Universidad Veritas, en la parte de arquitectura, es como decir un campeón invicto, ¿verdad? Las bienales de arquitectura son buenísimos. Los muchachos dan cátedra en producción, en audiovisuales. En el caso de ustedes, tienen múltiples carreras en donde un profesional de la ULACID realmente es una persona competente. Es decir, la universidad se ha tomado el tiempo y el esfuerzo no simplemente para hacer un negocio, sino para convertirse en una institución educativa como tal. Ahora, le pregunto yo, ¿qué es lo que nos está sucediendo en Costa Rica? ¿Es celos, es envidia o cómo explicar el recelo del sector público sobre el sector privado? Más aún cuando es el sector privado desde donde salen los recursos que financian al sector público. Como una de los miembros activos de este grupo de notables, ya eso se veía venir, ya este problema que crea esta conflictividad, digamos, era uno de los temas a tratar, porque la desigualdad, todos somos desiguales. O sea, yo fui malísimo toda mi vida para jugar fútbol. De hecho, no me gusta el fútbol posiblemente porque fui muy mal jugador. Entonces, pero en otras actividades o en otras cosas uno logra sobresalir. Entonces, realmente cuesta mucho ver el concepto de igualdad. Pero bueno, la pregunta es, la encierro, ¿qué es lo que se encuentra detrás de esta envidia, este recelo o este deseo de bloquear todo lo privado y de satanizarlo? Vamos a ver, hay, como siempre, intereses personales y económicos detrás de las posturas de todas las personas. O sea, no podemos hablar de que haya personas que carezcan de un punto de vista o de un interés. Todas las personas lo tienen. Lo que suele suceder con el ente regulador, con el SUB, es que está diseñado con conflictos de interés legislados. O sea, se les ha otorgado la potestad de ejercer conflictos de interés desde la autorización legal. Entonces, usted tiene a cargo de las decisiones que se tomen con respecto a la aprobación de carreras, la actualización de carreras, la apertura de sedes y demás, a un miembro de las universidades públicas, a un miembro de los colegios profesionales, a un representante de las universidades privadas que ha solido ser un rector, a un representante del Ministerio de Planificación y al ministro. Entonces, vea usted cómo esto se ha comportado en los últimos 30 y pico de años desde su creación. La universidad pública no puede permitir que las universidades privadas puedan ser una opción real a ellas. Esto es como Claro y Colby, ¿verdad? Si Claro es un super servicio, ¿quién va a querer comprar Colby? Peor aún, ¿quién quiere transferir recursos a Colby? ¿Verdad? En este caso, pensando en que es público, ¿verdad? Entonces, mientras que el sector no prospere, no se cuestionaría nunca el financiamiento de la educación superior. Y ahí es el interés personal y económico de las personas que buscan bloquear el desarrollo del sector. Por la parte de colegios profesionales, y usted, don Luis Fernando, siendo un liberal, entiende el papel que juegan los colegios profesionales en nuestras latitudes. Son defensores gremiales, ¿verdad? El equivalente a los sindicatos, pero de profesionales. En donde no interesa que hayan más graduados en ninguna disciplina, porque ante mayor graduación en esa disciplina, mayor competencia hay. Y al haber mayor competencia, hay mayor posibilidad por parte del consumidor de dónde escoger y, por tanto,
los precios podrían variar, los precios de servicios profesionales. Entonces, el colegio profesional, la Federación de Colegios Profesionales, no tiene un incentivo para aprobar carreras, porque cada vez que lo hace está poniéndose la soga al cuello a como lo ven ellos, ¿verdad? Porque va a ser más graduados en la calle y entonces si ya tenían problemas consiguiendo trabajo, ahora más. Ahora, eso es una postura que alguna gente en este país ve normal, pero lo ven normal porque ha habido una campaña, digamos, de parte de los mismos colegios profesionales diciéndole a las personas que hayan más graduados universitarios es malo. Nosotros, imagínense, Luis Fernando, que estamos a la mitad de la titulación universitaria de los países de la OCDE, de la OCDE, de los países desarrollados. Eso quiere decir que cuando a nosotros nos hacen evaluación y ahora que estamos adheridos a la OCDE, estamos saliendo pésimamente calificados en lo que es titulación de educación superior. Y lejos de estar graduando mucha gente, estamos graduando muy poca gente. El problema está en que estamos graduando personas en otras disciplinas que no son las que requiere el país. Entonces, el problema no es un problema de cantidad de graduados, sino de calidad y perfil de graduado. Entonces, habiendo dicho eso, el colegio profesional tendría que jugar un rol y lo tiene que jugar porque es fiscalizador de la calidad del ejercicio profesional y su rol es en SINAES, en certificación de calidad. En CONESUB no, porque en CONESUB juega entonces ese rol que viene jugando, que es no permitiendo la autorización, no permitiendo la ampliación de la oferta y por tanto estableciendo barreras de entrada. Y todos sabemos, los que hemos estudiado economía, lo que significan barreras de entrada para todo, ¿verdad? En términos de calidad y acceso a los servicios y el deterioro en las condiciones para el consumidor. Habiéndote dicho eso, tenemos también la participación de los rectores, de un rector de una universidad privada, y que hasta hace muy poco prácticamente era un rector que votaba en contra de las iniciativas de su competencia. Entonces ustedes dirían, bueno, pero por lo menos ese vota a favor. No, tampoco vota a favor, ¿verdad? Porque si es de una universidad, vota en contra de las demás. La persona de planificación hace mancuerna con el ministro de turno. ¿Y quiénes han sido los ministros de turno en este país, Luis Fernando, sino exrectores de universidades públicas? Entonces, no son un representante en contra, en representación de las universidades públicas, son dos en representación de las universidades públicas dentro del seno que regula, que fiscaliza la educación superior privada. No hay manera de que eso salga, nada bueno que salga de este sistema cuando usted tiene prácticamente a 5 enemigos sentados en el consejo. Y es que está diseñado, Luis Fernando, para eso. Así fue concebido, porque dijeron quiénes son las 5 personas que no van a permitir que este sector prospere, porque las universidades privadas fueron criadas en contra de la voluntad de las personas que en ese momento estaban en las universidades públicas. No fue por el apoyo de las universidades públicas que el sector privado creció. No. ¿Verdad? Entonces, eso ya nos remite a los temas de orden histórico, pero con eso quiero decirte que eso no funciona porque desde su gobernanza no funciona. Y a partir de esa gobernanza, entonces, se han inventado todas las políticas y procedimientos para impedir que las universidades prosperen. Y lo que es peor es que a las universidades que están haciendo las cosas bien, les ponen el zapato encima. Y a las universidades que pueden estar haciendo las cosas mal, lo permiten que lo hagan, hacen la vista ciega. ¿Por qué razón? Porque esas universidades se convierten en la imagen del sector. Entonces, qué bueno tener universidades que estén haciendo las cosas mal para que nadie nunca pueda cuestionar la importancia que tenga el sector público. Bueno, pero es que ahí
doctora Castro, usted nos lleva a un punto, digamos, dicen que percepciones son realidades, ¿verdad? O sea, finalmente, para cada quien que tiene una percepción, eso se convierte, digamos, en el visor a través del cual ve el mundo. Entonces, yo soy producto de la educación pública hasta el nivel de colegio, digamos. Ya cuando llegué a mi edad, digamos, para poder estudiar, me encontré que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el TEC eran básicamente imposibles para entrar para una persona que tenga que trabajar y que tenga que estudiar. Ellos mismos hacen sus horarios y todo. Entonces, en esta guerra, que ha sido una guerra de propaganda, yo no sé si llamarle ideológica, porque realmente todavía no me queda claro, digamos, cómo se arriesga sus presupuestos al haber universidad privada y cómo gana el país, si es que realmente a ellos les interesa el país, cuando usted no solamente, usted no mejora sus propias carreras, sino que además le quiebra las piernas a los que sí quieren hacer, es una redundancia, ¿verdad? Una carrera exitosa. Entonces, ¿qué sería de Costa Rica sin el inventario profesional que ha aportado la universidad privada? Es que aquí hay un ridículo, vean. Los hijos de los ricos van a la Universidad de Costa Rica porque les han pagado colegios privados que los capacitan para que las barreras de entrada que usted diga, ese limbo, ellos lo pueden pasar con mucha facilidad. Pero las personas más pobres tienen que ir a refugiarse en la educación privada porque es la única forma de poder trabajar y pagarse su carrera. Entonces aquí hay un sinsentido, una locura, digamos, que es imposible de predecir. Sí es un tema entonces presupuestario lo que se esconde detrás de todas estas estrategias. Es un tema de poder siempre, Luis Fernando, el poder que otorga el dinero, ¿verdad? Usted tiene un sector bien financiado, es un sector que puede repartir pensiones de lujo, salarios de lujo, Claro. viajes al exterior, doctorados gratuitos. O sea, es que en realidad estamos hablando de eso, de ese poder que otorga ese dinero. La primera desigualdad, la primera injusticia que hay que rectificar en este país a nivel de educación superior es el subsidio de los estudiantes que no necesitan que el Estado subsidie su educación. Eso es la primera prioridad a nivel de educación superior en este país. Y eso se logra, en principio, solicitándole a las universidades públicas que para recibir sus transferencias en la negociación quinquenal del FES digan cuánto cuesta cada estudiante. Porque en el momento que digan que un estudiante cuesta 200,000 pesos, pues esa plata es la que se les entrega para que reciban a ese estudiante y que se eduque ese estudiante. Pero vea usted lo interesante, que esa educación no va a costar 200,000 pesos y usted y yo lo sabemos. Esa educación va a costar en el orden de 7 veces más lo que cuesta la universidad privada más cara en este país. Y cuando ellos tengan que justificar que ellos necesitan gastarse 7 veces más que una universidad privada, la mejor y más cara del país, lo primero que va a hacer el costarricense es cuestionarse si es un buen uso del dinero destinarle ese recurso a una persona que para todos los efectos podría estar estudiando con esa plata en Estados Unidos. O si conviene más que vaya a esa universidad privada acreditada más cara que tiene el país. ¿Verdad? Entonces, eso es la única decisión más importante que se debe tomar a nivel político para acabar esta fiesta. Y es legal, es muy sencilla porque se le avisa a las universidades públicas que eso es lo que ellos deben presentar para poderles tramitar su financiamiento, porque debería haber una correlación entre financiamiento y número de estudiantes atendidos. Vea usted, Luis Fernando, que si eso sucediera, ¿qué pasaría entonces ahí con los cupos que habrían disponibles en las universidades públicas? ¿Qué pasaría cuando usted diga que ese presupuesto depende de aceptación y apertura de cupos en carreras de alta demanda laboral? Porque usted también se refirió a la brecha que existe entre oferta y demanda.
porque en Costa Rica sobran los empleos, simplemente no hay personas que tengan el perfil para ocupar esos empleos que hay. Y ya entonces empezamos a arreglar un sinfín de problemas que se están dando sistémicamente en la educación superior. Ahora, usted tangencialmente nos trae un tema que yo lo tenía bien agendado. Vamos a tratar de ir avanzando en ese tema porque me resulta indispensable poder entenderlo. ¿Qué papel relevante en realidad juegan los colegios profesionales en cuanto a la calidad profesional? Pero doctora Castro, yo me refiero en el momento de la formación del estudiante, es decir, qué tanto interactúan los colegios para que los profesionales que salen de las universidades públicas o privadas, ya ahí no importa, que van a ser el futuro semillero para ingresar a ese colegio. Entendamos que en algunos casos la afiliación al colegio es obligatoria. Hay algunas que son opcionales. Yo, por ejemplo, nunca me afilié al Colegio de Ciencias Económicas, pero algunas personas, si quieren un puesto en el gobierno, tienen que pasar por ese filtro. Entonces, le pregunto, ¿qué papel juegan en cuanto a mejorar la calidad en la formación? Pero luego, una vez que el profesional se gradúa, todos vamos perdiendo vigencia y tenemos que actualizarnos. Entonces, profesionalmente, posterior a la graduación, cuando el profesional tiene 5, 10, 20 o 15 años de carrera, el tiempo que sea, ¿en qué colabora? O sea, ¿qué es lo que le aporta realmente un colegio profesional a un profesional, valga la redundancia? Pues me cuesta contestarte esa última pregunta porque yo tampoco estoy afiliada a ningún colegio profesional. No puedo hablar de la experiencia propia, de qué valor aporta. Puedo hablar de las opiniones. En el enlace y comunicación con la universidad. Con respecto a eso, va a depender del colegio profesional del que estemos hablando. Hay algunos que son mucho más activos, que son mucho más consolidados, que tienen timbres que cobran para poder recabar fondos y entonces esos timbres, esos impuestos que se pagan financian esos colegios profesionales, y los colegios profesionales mejor financiados son quienes tienen evidentemente estructuras mucho más robustas de acompañamiento a las universidades. Y nosotros intentamos mantener buenas relaciones con los colegios profesionales y buena comunicación con los colegios profesionales para asegurarse que nuestros egresados estén a la altura de las expectativas de esos colegios profesionales. Con eso no quiero decir que no hayan habido dificultades a lo largo del camino, porque han habido intereses que no son intereses que yo diría intereses sanos. El caso de un colegio profesional que, por ejemplo, tenía la intención por parte no del mismo colegio, sino de sus directivos en ese momento, de poner una universidad privada que le pusiera la competencia a las demás universidades, dentro del mismo colegio, por ejemplo. ¿Verdad? Ese tipo de cosas que uno dice, pero ¿qué interés puede tener un colegio profesional de abrir una universidad dentro del mismo colegio? Si no es para que las personas que están en ese entorno puedan favorecer a sus propios graduados y a sus enriquecerse. Futuros próximos agremiados también, claro. Pero es que enriquecerse personalmente, es que no solamente es buscarle fondos al colegio, sino es montar sus propios negocios dentro de estructuras que pueden ser públicas, ¿verdad? O sea, es beneficiarse de una condición que el Estado les ha otorgado para poder lucrar a título personal. Entonces, es ahí donde uno encuentra, digamos, intereses espurios, que es donde a mí no me parece, ¿verdad? Ahora, ¿y qué opinión le surge a usted al considerar que los colegios pongan las listas de precios de los servicios? Por ejemplo, que el colegio de abogados le diga a un abogado cuánto tiene que cobrar por una escritura y ponga esa lista oficial, digamos, o que el colegio de médicos no permita la libre competencia y entonces ahora resulta que los doctores tienen que cobrar todos por arriba de 60,000 colones, por ejemplo, cuando podría ser que alguno diga, no, yo estoy retirado, yo puedo atender a la gente para ayudarla a 25,000, pero no, el colegio le cae encima. O por ejemplo los dentistas, los ingenieros, que también está el colegio poniéndoles precios, cuota, monto y demás. ¿Cómo entender eso? Por eso te decía yo, cuando empezábamos, Luis Fernando, a hablar
de la desilusión que teníamos todos con el estado actual de la situación, en donde lo que menos ha privado en nuestras sociedades es el consumidor, el ciudadano. O sea, se ha explotado al ciudadano, se le ha alzado el costo de vida a puntos en donde es prácticamente vivir por el Estado para mantener estructuras y para mantener a unos grupúsculos de personas influyentes bien a costas, a costillas de las personas que no están metidos en esos grupúsculos. O sea, eso es para mí lo que significa el control de precios en colegios profesionales significa. Y gústele a la gente que le guste, y si no, ¿verdad? Ya saben que de mí siempre pueden esperar una opinión sincera. Me parece que encarecer el costo de la vida a las personas más pobres que necesitan de esos servicios, porque todo el mundo invariablemente necesita de un abogado, de un dentista, de un médico, me parece vulgar. Ahora, doctora Castro, vamos a enfocarnos un poco hacia el futuro. Quiero que usted nos dibuje un poco de esa circunstancia inédita y que todos de alguna manera proyectamos, pero muchos desconocemos realmente hacia dónde puedan ir las tendencias. Parte de las razones, en este programa hemos hecho ya más de 90 entregas, o sea, 90 análisis con economistas de primera línea, profesores nacionales, profesores internacionales, costarricenses, que yo me lleno mucho de orgullo de ver personas que hayan alcanzado niveles tan altos, como en el caso suyo, como grupos de economistas, y hemos llegado a la conclusión de que el desempleo no es una política de Estado simple, porque es un problema estructural. Es decir, para poder producir empleo, usted tiene que mover como 50 cosas distintas, digamos, romper un montón de estos acuerdos gremiales que protegen el arroz, que protegen la carne, que protegen a los colegios, a los profesionales, que a todo el mundo le ponen cuota, le ponen sello, le ponen trámite, le ponen licencia, hay permiso para todo. O sea, ya creo que vamos a tener que sacar permiso hasta para morirnos. Ahora, el desempleo es estructural y el otro de los grandes problemas que tiene el país también pasa por el tema de la reactivación económica. Entonces, si uno ve hacia el futuro, yo le podría decir a usted que la industria moderna mutó, pero mutó de una forma muy rápida. O sea, nosotros hemos venido viendo cambios cada 10 años que nos vamos acostumbrando. Pero hoy hablaba yo con un señor de 35 años y le describía la PAN. Yo no sé si se recuerda una agenda electrónica que se llamaba la PAN. Sí, claro. Uno llevaba cosas de la universidad y documentos muy chiquitos. Bueno, el muchacho, vieras qué difícil se me hizo describirle esa tecnología porque no la tiene en su memoria, ¿verdad? Entonces, ahora, el tema de la pandemia también viene a presionar muchísimo para que el trabajo se desplace de la oficina a los domicilios. Y yo no estoy tan seguro, doctora Castro, si vamos a regresar a los métodos tradicionales. Entonces, nos sobra medio Estado. Nos sobran los alquileres, nos sobran los edificios, nos sobran los sellos, nos sobra el papel, nos sobra la cita, el carné, ese cartoncito de plastiquito, lo que usted quiera. Se nos desnudó todo, cambió. Pero mientras que el mundo está cambiando, nosotros o queremos virar hacia el pasado en términos electorales. Algunos defienden la socialdemocracia y quieren también regresar a volver otra vez a hacer consejos de producción y consejos y reciclar fábrica de guaro y todo lo demás. ¿Cómo cree usted que podamos adaptar la educación pública y privada ante esta ola que se nos viene de avances tecnológicos? Yo leí en un libro que me asustó muchísimo, que se llama Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, cómo las profesiones del futuro cercano, 5 o 10 años, no se han inventado. Y cómo las profesiones que hoy le están dando el sustento a muchas familias van a desaparecer en cuestión de 2 o 3 años, ¿verdad? ¿Cree usted que estamos viendo esta amenaza? ¿Realmente hay cabeza fría para analizar eso en ambos grupos, privado y público? Sí, pero no quisiera nunca, no me gusta generalizar, porque
Creo que cada persona y cada institución es distinta y algunos están más claros de lo que se tiene que hacer y otros están absolutamente perdidos. Si te pudiera contestar, prácticamente me estás preguntando en qué hay que transformar la educación. Exacto. Y yo te puedo en algún momento compartir un documento, son 50 páginas de todo lo que tiene que suceder en Costa Rica con respecto a este tema. O sea, que no es una respuesta fácil ni corta lo que te quiero decir. Hay decisiones que tienen que suceder a nivel de preescolar, primaria, secundaria, educación técnica y educación superior, que son en sí cada una específica, distinta, pero en general tienen que haber, si tuviera que generalizar, mirar hacia las tres patas del banco. Las tres patas del banco educativo son calidad, acceso y financiamiento. O sea, no puede haber una sin la otra. Y cuando hablamos de financiamiento, hablamos de eficiencia. Hablamos de presupuestos orientados hacia los objetivos institucionales, en este caso ministeriales, ¿verdad? Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de que no podemos seguir con las estructuras curriculares de los años 70, a pesar de que han habido reformas que también, a mi criterio, son cuestionables en muchos de los casos, porque hay, por un lado, reformas que no responden a las expectativas de desarrollo del siglo XXI y de la cuarta revolución industrial, por un lado, y segundo, no responden a estándares y ni buenas prácticas a nivel global, han sido muy manoseadas por políticos con tintes ideológicos de un lado y el otro para tratar de incidir en propósitos, digamos, de indoctrinamiento de los chicos. Y todo eso es una educación de mala calidad. Y no lo digo yo solamente del aire, sino los resultados de PISA están en temas muy puntuales como redacción, como lectura, como computación numérica, ¿verdad? Matemáticas. Entonces, en este momento no podemos cerrar los ojos a decir que a pesar de las inversiones que hemos realizado en educación, eso no se han trasladado en resultados de aprendizaje. Y no se han trasladado en resultados de aprendizaje porque no estamos viendo el problema desde una perspectiva estratégica, sino muy cortoplacista, muy a lo que va a pasar mañana, muy a atender la emergencia, a apagar incendios, ¿verdad? Una situación como la de la pandemia, bueno, eso sucede cuando ha habido, digamos, gobierno tras gobierno de diferentes partidos que nunca se han puesto a preguntar cómo doy yo continuidad al servicio educativo. O sea, cuando uno está en el sector privado, Luis Fernando, yo lo voy a decir, o sea, la continuidad del servicio que uno ofrece, la continuidad del negocio, inclusive se habla en el sector productivo, ¿verdad? Es trascendental. Nadie puede permitir que uno tenga que cerrar sus operaciones por ninguna circunstancia. O sea, eso es lo primero que se resuelve. Y lo que ha sucedido en este país es que eso nunca fue ni prioridad 1, 2, 3, ni 20, ni 100. Y por eso estamos donde estamos, porque a nadie le preocupó que se le diera continuidad a los estudiantes, llámese desastre natural, llámese pandemia o llámese huelga, porque nunca ha habido ningún interés en asegurar esa continuidad. Entonces, estamos hablando de temas de calidad. El currículum debe ser un currículum de estándar internacional, de estándar global, porque las personas que estamos graduando van a movilizarse alrededor del mundo para laborar en distintas latitudes y tienen que poder satisfacer esos requerimientos del mercado laboral internacional. O sea, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces, hay para eso, digamos, currículum internacional ya previamente establecido, o sea, los bachilleratos internacionales en Costa Rica existen inclusive en el sector público, ya hay 20 y pico colegios con ese modelo, es algo que ha sido exitosísimo y es algo que debería ser replicado. En lugar de ponernos a ver a quién vamos a ir a pagarle una consultoría de $500,000, ojalá a la amistad del ministro de turno, como ha sucedido en el pasado, digamos, con tintes ideológicos, con
y tras de eso, con una falta de socialización, de capacitación y de acompañamiento de los docentes en la implementación de ese nuevo currículum, ¿verdad? Entonces, eso en términos de calidad, en términos de acceso, bueno, es que no puedo ni siquiera explicarle a usted lo que significa no tener acceso por parte de más de 1 millón de costarricenses que nunca lograron graduarse del colegio y que no ha habido forma que el país les abra las puertas a las personas que tienen que continuar desarrollándose, ¿verdad? Y no hablemos solamente de ese 1 millón de adultos, sino de todos los estudiantes que vienen en el camino. 1 de cada 10 que entran al primer grado se gradúan del colegio, Luis Fernando. 1 de cada 10. Cuando vemos estadísticas de, digamos, de tasas netas de escolaridad, por ejemplo, y hablamos en secundaria, decimos, bueno, 48% de las personas de 15 a 16 años asistían sin rezagos, o sea, 62% de las personas no están en el año que deberían estar, ¿verdad? Y usted dice, pero vamos a ver, voy a ponerte la analogía así de sencilla. Si vos tuvieras una panadería y tu panadero te quema el 62% de la producción de panes, ¿qué pasaría con ese panadero? Sí, ¿no? O sea, lo tenés que despedir y decir, usted vaya a dedicarse a esta cosa, pero no haga pan, ¿verdad? Bueno, nosotros seguimos insistiendo en darle a este panadero los recursos para que siga haciendo pan y que lo vaya quemando y que lo vaya botando porque resulta que no hay resultados en términos de, digamos, de tasas de cobertura, tasas de escolaridad, ¿verdad? Y de titulación. Entonces, el problema se está dando en todos los niveles. En primaria, cuando antes teníamos tasas netas de cobertura al 96%, ya bajaron, ¿verdad? Al 93%. Es decir, ni siquiera en primaria estamos garantizando cobertura plena, que antes eso era prácticamente un dado, que se daba esa cobertura plena. Y eso con una tendencia demográfica que ahora hay menos niños. Entonces, ¿cómo van a haber menos niños si vamos a tener menos niños metidos en las escuelas? Y bueno, ya te había dicho que las tasas de cobertura a nivel de población postsecundaria, estamos hablando de un 28% en Costa Rica en contra un 44% a nivel de países de la OECD. O sea, estamos prácticamente a la mitad. Entonces, ese es el problema con respecto a acceso. Hablamos de calidad, hablamos de acceso y de financiamiento, ni para qué empiezo. O sea, es que ejemplos muy concretos. Imagínense ustedes que un Ministerio de Educación Pública tiene 15 direcciones, 67 departamentos, 27 direcciones regionales, 207 circuitos educativos. Ustedes saben lo que es administrar una entidad con ese tamaño, esa burocracia tan pesada. Es que no hay que sorprenderse que los docentes se quejen. Imagínense recibir instrucciones de ese montón de gente hacia arriba. Instrucción tras instrucción de las ocurre para justificar su trabajo, instrucción tras instrucción de todo lo que quieren que alguien haga. Y resulta ser que al final es el mismo docente el que tiene que hacer todo lo que todos sus superiores, entre comillas, le dicen que tienen que hacer. Claro, Aquí tiene que haber una descentralización del sistema, tiene que haber un otorgamiento de mayor autoridad y responsabilidad a los directores de colegio, delegar algunas de esas funciones a la municipalidad, reconceptualizar el trabajo de las juntas, recoger un poco de esas funciones que fueron irresponsablemente delegadas a las juntas, decisiones que deben quedar en manos de gente que es profesional y que tiene una vista panorámica a las necesidades en decisiones, por ejemplo, de construcción de infraestructura. Usted no puede dejar en grupos de juntas de comunidades cuya edad promedio de escolaridad es 6º grado, decisiones de construcción de infraestructura, ¿verdad? Es que es como, entonces se preguntan que por qué los colegios están en el estado que están tan lamentables, de cómo hay 900 órdenes sanitarias que nunca se pueden resolver, porque se las han delegado a personas que no tienen ni la competencia ni el salario, porque es que ni se les paga, Luis Fernando, por hacer ese trabajo. Entonces está como mal diseñado el sistema. Es estructural también, es estructural el problema. Completamente. También. Entonces, ¿eso qué significa? Imagínese usted lo que es que usted tenga un ministerio en esta condición de tamaño burocracia y que no tenga un solo sistema, Luis Fernando, en todo el MEP. Tiene un sistema por cada unidad.
O sea, cada unidad tiene un sistemita aparte y no se hablan. Entonces, usted como ministerio, usted no sabe en una escuela, en un colegio, quién matriculó, quién es el docente que le está impartiendo lecciones a ese estudiante, cuántos estudiantes llegaron a matricular en cada grupo, cuántos docentes prácticamente están distribuidos. O sea, es una opacidad, una falta de transparencia que realmente lo que hace es despilfarrar los recursos y no podérselos dar a quien realmente los necesita. Eso para mí significa pecado, ¿verdad? Y no solo como decimos los ticos, es que es un pecado, ¿verdad? Es un pecado de obra, pero es un pecado también de omisión. Así es. ¿Verdad? Usted no puede decir, es que yo no hice, no, justamente porque no hizo, usted también es pecador. Usted también está incumpliendo en su función. Entonces, yo sí siento que en ese sentido, pues todo eso se tiene que rectificar. Usted tiene que rectificar estas tres patas, en calidad, el acceso y el tema de la administración de esos recursos. Siempre se deja esa última, Luis Fernando. Eso nunca aparece en ningún lado. Eso a nadie le preocupa. Lo que preocupa aquí es la calidad del acceso, pero que vean a ver qué hacen con la plata, vean a ver qué hace el contribuyente de impuestos para mantenerme a mí en mi desorden. No, eso no es conveniente socialmente, no es moral. Doctora, hace una semana teníamos al profe Ariel, no sé si usted lo conoce, él es un experto en educación de tecnologías, en el uso de tecnologías de la educación. Y entonces él nos decía que, bueno, la administración de los últimos ministerios, digamos, el ministro del Ministerio de Educación de las últimas administraciones públicas, han venido fomentando, digamos, hablando de estas tres patas del banco que usted nos indica que es calidad de acceso y financiación, en términos de la calidad, digamos, en cuanto un muchachito hace un berrinche y entonces, como las ideologías estas son tan extrañas, y ellos creen que la igualdad es a los de abajo subirlos al nivel de los de arriba y a los de arriba tratar de quebrarlos, ¿va? Para que se vengan al nivel de abajo. Entonces se le está dando acceso a decir, bueno, ¿qué nota quiere? Y prácticamente el muchacho pasa. Ahora, en estos últimos 2 años, bueno, el año anterior, el año tras anterior por huelga, el anterior por la pandemia y este año también, que el sistema se ha visto también perjudicado por suspensión de clases, entonces, los poquitos que usted dice que logran pasar, que logran ganar el bachillerato y que no logran caer en las universidades públicas, pues van a dar a las universidades privadas. Entonces, ustedes tienen que volver casi que a empezar con un muchachito que no sabe de matemática, que no sabe de comprensión de lectura, que no lo vas a ponerse a leerse un libro de derecho en 3 días porque no tiene la habilidad ni la capacidad de ¿cómo se llama?, de poder sintetizar toda esa información. Me interesa mucho de estas tres patas del banco hacerle una pregunta que yo creo que todos los ticos nos hacemos. ¿En qué ha contribuido el SINAES en cuanto a la calidad? ¿Es una burocracia más? ¿Qué es exactamente lo que se investiga, se estudia, se controla, se mide para poder decir, bueno, como la universidad ULACID tiene la certificación de SINAES, es mejor que la universidad de fulanito? ¿Ha contribuido en algo? ¿Realmente sube el nivel? Luis Fernando, lo que te voy a decir, siendo miembro fundadora de SINAES y teniendo carreras acreditadas en la universidad, es que una universidad como Minerva, una universidad como Singularity nunca podría acreditarse ante SINAES. Son universidades ejemplares a nivel mundial. Y esas universidades ejemplares a nivel mundial no se podrían acreditar ante SINAES, porque los criterios que adopta SINAES son criterios que se han consensuado y que se han promovido principalmente con una visión de universidad pública. Entonces, y una visión de universidad pública del siglo pasado tras de eso, ¿verdad? Entonces, pues hay universidades que cumplen con esos criterios y que posiblemente eso no significa que sean modelos a seguir bajo ninguna circunstancia, por lo menos para mí, ¿verdad? Y hay algunas situaciones que entonces uno ve que no existen y que sí se acreditan igual, ¿verdad? Entonces, si me preguntaras a mí, pues yo te diría que entre tenerla y no tenerla es mejor tenerla,
pero que si tenerla garantiza lo que el país debería aspirar a tener, no. Porque Costa Rica puede mucho más, Luis Fernando. Nosotros somos un pueblo, hemos sido siempre un pueblo muy diferente, hemos sido siempre un pueblo muy preparado, muy consciente, muy educado, muy, ¿verdad? Muy consistente en nuestros valores, en nuestros principios de calidad y, y estamos en plena capacidad todos de poder salir adelante. No hay ninguna razón por la que no. O sea, la única razón por la cual la que no salimos adelante es una combinación de, digamos, de temor infundado por personas que no quieren que su situación cambie, o sea, quieren que sus privilegios se mantengan. O sea, lo estamos viendo ahora con las pensiones de lujo, con los salarios de lujo. O sea, esa es la realidad. Por Se dicha, eso se defiende el destapó, sistema, Luis sí. Fernando, se destapó porque yo vengo ya 11 años de decir lo mismo y yo cantaba un vacío y me tildaron de loca, ¿verdad? De una serie de calificativos, ¿verdad? Para desautorizar eso que uno venía diciendo y resulta ser que ahora pues ya todo se destapó y todo el mundo sabe, ¿verdad? Ya no es sorpresa ni una barbaridad que doña Silvia diga semejantes cosas, ya se acostumbraron, ¿verdad? Pero porque ya no estoy sola, Claro, ¿cierto? claro. A mí me decía un buen amigo que fue profesor mío en la Universidad Complutense de Madrid, cuando yo le comentaba el tema de los abusos, de los excesos en las pensiones de los profesores universitarios. Él fue catedrático de la universidad, es un investigador con libros, publicaciones, charlas internacionales, o sea, un tipo brillante, el doctor Gracia Sanz, que de hecho nos acompañó en el programa, y él me decía, mira, la pensión más alta de la Complutense no creo que llegue a 2.500 euros. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos pensionados en la UCR de 10 millones de colones, que viene siendo algo así como entre 18 y 19 mil euros mensuales, ¿verdad? Visto desde otra forma, sería como tener 19 apartamentos de lujo para alquilar, que los reciben mes a mes, solamente por haber pasado por la Universidad de Costa Rica, porque como no se mide, entonces no sabemos cuál fue el aporte real que se le dio a la sociedad, ¿verdad? Es muy complicado. Esa tercera pata, de las tres patas del banco que usted nos dice, hay una que a mí también me interesa mucho enfocar, ponerle los reflectores, doctora Castro, y es el tema del financiamiento. Hace unas semanas tuvimos acá en el programa al doctor Luis Jiménez Arias, que es un experto en términos de bioética y biogenética en enfermedades peligrosas, investigador internacional, trabajó para la empresa Merck, y entonces él nos decía, Luis, hay una realidad en términos de costos. Por ejemplo, tenemos las UCI saturadas. Una UCI en el sector privado anda más o menos costando $350 la noche, pero una UCI de la caja cuesta $3,000 la noche. Porque cuando empezamos a sumar todos los gastos, excesos, pluses, despilfarro, corrupción y demás, ineficiencia, ineficacia y demás, empieza la factura a hacerse muy grande. En términos de la universidad privada, y en la educación, en la universidad pública y en el estudio general del sector público, también tenemos un presupuesto gigantesco que si lo dividiéramos entre el número de alumnos, veríamos de cuánto es la factura. Usted nos decía hace un instante, si eso se compara, ninguna universidad privada daría un monto ni siquiera similar, siendo la más cara. Y eso es solo contabilizando el FES, Luis Fernando. Lo que pasa es Solamente que el FES. ni siquiera, yo no sé si usted sabe esto, pero las universidades públicas reciben toda clase de transferencias que no son solo el FES. Usted nada más, y se lo dejo ahí de tarea, busque el tema de banca de desarrollo y vea a quién le están dando los contratos de acompañamiento de emprendedores en Costa Rica. Vea nada más eso, vea a quién le están dando esos contratos y le recomiendo que pida cuáles han sido los resultados de esas empresas que han estado incubando, que pregunte qué tipo de empresa es la que han estado incubando. Estamos hablando en el orden de millones de dólares, Luis Fernando, millones de dólares, que cuando la gente dice es que la banca de desarrollo no funciona porque a nadie se le está dando plata, es porque no saben a quién se le está dando la plata. Vaya y investigue
a quién se le está dando esa plata y cuáles han sido los resultados. Y eso es solo un ejemplo, uno, porque así hay un montón de instituciones que han estado transfiriéndole dineros por lo mismo, porque es la misma gente, Luis Fernando, que está, digamos, en la argolla. Entonces, si todos pasan del gobierno a las universidades públicas, de las universidades públicas otra vez para el gobierno, entonces, es eso. Entonces, vienen recetándose, si no están de un lado para el otro, ¿verdad? Para sus amigos, para sus colegas, porque saben que van a ir a volver a sus universidades. Entonces, ¿verdad? Y van mejorando su estatus a partir de los beneficios que empiezan a generar por estas relaciones que empiezan a establecer. Entonces, yo sí siento que hay que ponerle una cifra a cada estudiante de lo que cuesta educarlo y que nosotros los costarricenses podamos decidir si consideramos que esa es una inversión sabia, ¿verdad? O por el contrario, nos demos cuenta, como en el caso que dice usted, si estamos dispuestos a gastar $3,000 por una cama cuando podríamos gastar 350. ¿Verdad? Es que ahí es donde uno se cuestiona. No, y entonces cerramos el país porque, bueno, tenemos saturado el sistema público, pero tampoco vamos a ir al privado porque entonces sería darle negocio a los demás y vienen estos pensamientos locos y lo mejor es destruir la economía para poder avanzar. Doctor, estamos llegando prácticamente al final del programa y yo quisiera tratar de avanzar con unas 3 o 4 preguntas rápidas. Ahora que se nos viene esta situación, ciertamente yo no sé, por ejemplo, en el caso suyo, que es de su conocimiento, si la ULACID, pero bueno, le podría preguntar si las universidades privadas como un todo estaban preparadas con los servicios online, con la virtualidad. Lo cierto es que pareciera que la adaptación fue casi que inmediata y lo que usted decía en la continuidad del proceso, que me encanta porque yo tuve acercamiento a una especialidad que hice en ingeniería industrial y entonces el proceso es importantísimo y me traía a la memoria qué pasa si usted en una industria que está produciendo un producto le apaga el switch y se detiene la banda y empieza a acumularse todo, es una locura. En el caso de ustedes tuvieron que darle continuidad al proceso. Entonces, ahora no solamente ya la demanda es la educación online o virtual, vimos que en la parte de escolares y colegiales fue nefasto. ¿Sabe usted algo del sector público, las universidades públicas en cuanto a la virtualidad? ¿Qué también se adaptaron? ¿Qué también los encontró la situación? Pues la experiencia que yo he podido rescatar de quien conozco que está en el sector es que ha habido una respuesta desigual en el sentido de que dependiendo quien estuviera dando las clases había mostrado mayor o menor capacidad para responder a esos requerimientos. Recordemos que cuando hablamos de universidades públicas estamos hablando de universidades también muy diferentes. O sea, yo supongo que la respuesta del TEC y de la UCR puede haber sido muy diferente a la respuesta de la UTN o de la UNED o de la UNA, ¿verdad? Y mucho va a depender de, digamos, de la capacidad de las universidades de poder responder a partir de las realidades de los estudiantes que reciben. Entonces, un estudiante que es de una zona costera en donde realmente tiene muy pocos recursos, en donde no tiene acceso a internet, bueno, conectividad en general, no tiene computadora, ¿qué éxito va a tener? ¿Verdad? Entonces, y sabemos que en universidades públicas y privadas siempre hay una población de estudiantes de los primeros 3 quintiles que realmente pueden mostrar algún tipo de dificultad con eso. Evidentemente en la UCR y el TEC, en donde hay más representación de los últimos 2 quintiles más afluentes, van a haber menos problemas con ese tema, aunque sea por parte de los docentes que tienen ya, digamos, trabajos en el sector privado y pueden conectarse hasta de sus herramientas personales o laborales. Entonces, en el caso nuestro, pues nosotros teníamos, Luis Fernando, desde 1999, la misma plataforma que tenemos hoy, solo que en su versión más reciente. O sea, tenemos 30 años de estar dando educación virtual, la primera carrera autorizada. Entonces, si para algunas universidades es la primera noticia, para nosotros ha sido nuestra forma de ser. Y eso, Luis Fernando, porque logramos aprobar esa modalidad, digamos, y ese programa en particular que estoy comentando,
antes de que existiera regulación que la prohibiera, pero después de que nosotros hicimos eso, fueron a cerrar el portillo, ¿verdad? Y fueron a complicar al punto en donde prácticamente frenaron la autorización de carreras virtuales en el país. Y esa es todavía el espíritu. El espíritu es que esto es algo que no es conveniente para la educación superior, que nosotros tan pronto el Ministerio de luz verde, todo el mundo tiene que ir a volver a la presencialidad, o sea, como que se estuviera incumpliendo con una expectativa de calidad con esta modalidad que estamos impartiendo, porque existe ese prejuicio. Supongo que habrán experiencias de experiencias. Bueno, una universidad que no tenía ninguna experiencia en impartir lecciones virtuales tendrá más dificultad que una universidad como la nuestra, que tenía 30 años de estar impartiendo programas virtuales. Entonces, pero con eso no quiero decir que uno debería bloquear la posibilidad de ese, digamos, de desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas modalidades de enseñanza, solo por esa razón. O sea, realmente uno tiene que poder fortalecer al sector, hacer este sector uno de los hubs internacionales de educación. Costa Rica está llamado a ser un hub, igual que tiene un hub en educación, en ciencias de la vida, en dispositivos médicos. ¿Por qué no tener un hub de educación superior? Si nosotros tenemos una educación envidiable en todos los niveles todavía, a pesar de los problemas que venimos reflejando. Entonces, pero es que eso requiere visión, eso requiere una forma distinta de entender la vida, ¿verdad? Y que requiere roce, requiere uno haber ido a otros países. ¿Ha mejorado, doctora, esa visión en esta administración? ¿Ha empeorado o se mantiene igual? No. ¿Cuál de las anteriores? Si usted me pregunta a mí, Luis Fernando, la directriz que tuvieron que darle a la señora ministra, con todo respeto, es no mesa al barco, ¿verdad? Y no mesa al barco es no haga nada de nada, ¿verdad? O sea, simplemente, o sea, no podemos con tantas crisis a la vez. Y bueno, eso es una decisión política válida, digamos, en el sentido de que realmente con pandemia y con crisis económica, tener una crisis digamos, tener a los sindicatos haciendo huelga en las calles, pues no sería, digamos, lo idóneo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros ya no podemos seguir con el nadadito perro, ¿verdad? No podemos seguir ignorando los grandes problemas que tenemos y no dándole, digamos, prioridad a lo que prioridad merece. Claro. Y una última pregunta para hacer el cierre. Vemos que las fronteras se cayeron. O sea, hoy en día un costarricense puede hacer un máster o un doctorado en la Universidad de Salamanca o en una universidad argentina, en la Panamericana de México, en donde quiera, en los Estados Unidos. ¿Esta realidad llegará a ajustar de golpe, digamos, a las universidades públicas que se creen como el non plus ultra y que no permiten el cambio y la modificación, la autocorrección? ¿Cómo ve usted? ¿Es una amenaza o es una oportunidad esto? Las universidades públicas nunca se van a sentir amenazadas con eso porque siempre reciben su financiamiento indistintamente de su ejecución. Su experiencia ha sido que los políticos costarricenses les han soltado sus presupuestos sin cuestionar nada. O sea, eso ha sido, y tenemos que decirlo de esa manera porque creo que ha habido falta de pericia en los legisladores, no entienden cómo esto funciona, entonces no han logrado el objetivo. Y decir que un presupuesto ha sido autorizado por la Contraloría y las revisiones que hace la Contraloría, pues todo se queda muy corto de lo que debería estar sucediendo, ¿verdad? En términos de esa entonces sigue llegando el financiamiento. Las universidades van a entonces seguir haciendo lo que hacen porque saben que no hay motivo para cambiar. Lo que corresponde hacer en un gobierno es establecer otros incentivos, ¿verdad? El incentivo de cambio. Y el incentivo de cambio ya te lo había comentado al puro principio. El primer y único incentivo de cambio más importante es que la gente sepa lo que la educación cuesta. O sea, eso ha sido algo y tuvimos una discusión en su momento con el rector de la Universidad de Costa Rica de ese momento y fue un vaivén en medios, ¿verdad? Para decir, bueno, realmente cómo es que esto se calcula y el señor decía que realmente que era muy difícil calcular, ¿verdad? Y le digo yo, mire, realmente no es muy difícil, o sea, existen RPs para hacerlo, si quiere le presto el mío, se lo regalo para que lo use, ¿verdad? Porque realmente no es difícil, o sea, esto no es
esto no es cosmología física, ¿verdad? Esto es contabilidad y finanzas, o sea, los sistemas financieros pululan. Y con esto te quiero decir que entonces los legisladores tienen que plantarse en pedir ese dato. Es un solo dato que hay que pedir, pero cotejarlo, eso sí, ¿verdad? Con expertos que realmente puedan valorar que eso que se está diciendo es cierto. En el momento que eso se haga y se diga, bueno, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen y cuánto cuesta cada servicio que usted ofrece? Usted dice aquí que tiene acción social. ¿Cuánto cuesta cada acción social que usted hace y cuál fue el impacto de esa acción social? ¿Y qué... valor de retorno. ¿Cuál fue el retorno de esa inversión social? Claro. ¿Verdad? Hiciéramos todo eso, que gastan en investigación, qué bonito que gastan en investigación. Díganos, por favor, ¿cuánto costó cada investigación y cuál fue el impacto de cada una de esas? ¿Cuántas patentes generó? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál fue la innovación? ¿Cómo contribuyó esa innovación en el desarrollo nacional? Y ponerle números, ponerle cifras a estos retornos para que el costarricense pueda juzgar por su propia cuenta si es eso lo que quiere hacer con su dinero o no, ¿verdad? Pero hay una opacidad, hay una falta de rendición de cuentas que no permite que la gente pueda ver. Entonces nos vamos en prejuicios, nos vamos en ideas previas, preconcebidas, nos tragamos discursos añejos de décadas, ¿verdad? De la importancia de las instituciones en X, Y, Z y nos vamos a puro slogan. Doctora, para estas próximas elecciones, algo así como el 60% del padrón electoral son gente joven, muy joven, por debajo de los 40 años. En un minuto, ¿qué le diría usted a esa persona joven cuando esté de cara a la boleta de votación el día de las elecciones generales? ¿Qué tiene que pensar? ¿Cómo debería escoger? ¿Cuáles deberían de ser los criterios que rijan una decisión tan importante que no tiene políticas de devolución? Lo que elijan, se lo aguantarán por 4 años. Y si no eligen, también se lo van a tener que aguantar por 4 años. Lo primero que tiene que hacer la juventud es organizarse. Es organizarse para que sean tomados en cuenta con seriedad. Al igual que lo hacen los sindicatos, al igual que lo hacen los profesionales, la juventud debe organizarse y exigirle a cualquier candidato y a todos los candidatos que se comprometan con ciertas decisiones que hay que tomar. Y yo los obligaría a firmar. Eso es lo que haría yo. Bueno, maravilloso el consejo. Yo también le pongo la firma. Me parece que es importante que seamos un vector de cambio, pero sí, efectivamente tenemos que tener una voz que sume muchas voces. De lo contrario, no vamos a tener los cambios que requerimos. Y creo que también parte del problema que nos enfrenta hoy es que pasamos por algunas ideas que son ideas muy venenosas. Por ejemplo, la educación es pública, gratuita y obligatoria. En nuestro país la educación no es gratuita y tampoco es obligatoria. Lamentablemente muchos se están quedando por fuera y eso marca las enormes asimetrías y diferencias. Así es. Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Mis mejores deseos, que tengas una semana extraordinaria. Y aquí la voy a volver a invitar porque quedan muchos temas todavía sobre el tapete. Siempre a la hora, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Bueno, y sobre todo, muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado. Yo creo que con esto cerramos de alguna manera el ciclo de la importancia de la educación de cara al futuro. Creo que los costarricenses lo traemos en el ADN y sabemos la importancia que tiene la educación, pero lo que no sabemos es cómo exigir los cambios que demanda nuestra patria con los retos del futuro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.